Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el anuncio del ángel Gabriel, fuerza de Dios, así como escuchamos también ayer el anuncio del ángel Gabriel también en este encuentro con Zacarías, Zaharia, Dios que recuerda a su pueblo y le promete al Salvador, pero sobre todo alguien que tiene que preparar. Un pueblo bien dispuesto, ya el Curiñán lleva. Hoy, sin embargo, en este 20 de diciembre, queridos amigos, la palabra del Señor nos anuncia ya la concepción, ¿verdad? Es el Evangelio de Lucas, en que María concibe nada más y nada menos que al Salvador. Ciertamente que hay como un ping-pong, se vea siempre lleva entre el ángel y María. ¿Cómo puede suceder esto? Yo no conozco varón, pero el ángel que insiste: no temas, María. ¿Por qué? Porque el Señor ha encontrado gracia verdaderamente en tu vida. De a llevar ella, poarelle portaponá. María, mujer oyente, que escucha, escuchar, obedecer y pone en práctica las palabras del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, en fin, todos estos elementos son indispensables, esenciales, de nuevo traer un poco aquí a colación, porque María es la, vamos a decir así, la que escucha, la oyente. María es oyente, ojendueñan de Yara Yerubea y Shupea lleva para ser la Miriam, la madre del Señor. Y le dice: Aniega Guillete, no temas, María, absolutamente no, porque este que nacerá es el Hijo de Dios. Y aquí viene otra actitud, y esto es lo que nosotros necesitamos. Después de escuchar la palabra de Dios, queridos amigos, va a venir el compromiso. Y porque en la medida en que nosotros somos capaces de escuchar, la escucha significa también, en hebreo, significa obedecer. Ahora, ni ve que es hindú, dice, es hindú, oír, pero al mismo tiempo significa obedecer. Obedece ñan de ñan hindú, veñan de sí, ñan de abuela, ñan de coche, me bucua, nacer en hoy. No me obedece, quiere decir eso. No es que no le está escuchando, o en tu ponaiteño, sino que no penáis la isire, no penáis la iyahuelare, o lo que sea. Nacer en hoy. Aquí entonces la actitud de la escucha es demasiado importante, porque es la que hace que se genere en el seno de la Virgen nada más y nada menos que la presencia de Dios. Entonces, queridos hermanos, conclusión directa, ¿verdad? Porque viene directamente a lo nuestro. En la medida en que ñandeñas endupe ñande yarañe, en la medida en que ñandeñas endupe ñande yaraba, ella va ñande atoina ñande, shemembushera ise copese y potandere yapo, entonces vamos a engendrar a Dios. Es la predisposición. Y Catúa veía lleva ñande yareco, así como María yareco, y la ñande ping pong, ya llueve pero seco ñande yara, shanga ingoa lleva.
ñañemomini lleva peñande yara no debe pero jae dopitaya lleva la upeyante la neñe en wendie sino que jaeo continúa o por andutande un geme vea su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Y aquí está. Entero este ya veré cojan peñande yara peñande recobebe ya veré cojan peñande roga pube ya le cojan la fuerza del Espíritu Santo, porque en la medida en que engendramos a Dios, queridos hermanos, es la única manera como vamos a poder cambiar nuestra vida, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.